Cordial saludo a todos nuestros amables hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Sean ustedes todos una vez más bienvenidos a la lección número 18, lo que cree una iglesia del Señor Jesucristo acerca de la salvación voluntaria. Acompáñenos, hermanos y hermanas, en unos momentos de oración dándole gracias al Señor por ese maravilloso regalo de la vida eterna. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, es un gran privilegio estar una vez más delante de tu divina presencia, por intermedio del Señor Jesucristo, el único que pudo entregar su vida por nosotros, el único que intercede por nosotros en esta hora como sumo sacerdote. Te damos gracias por tu palabra y especialmente por ese regalo, ese don tan maravilloso que es la salvación que tú nos has regalado. En esta lección, ayúdanos a entender lo importante que es tu misericordia para cada uno de nosotros, porque recibimos sin merecerlo ese don maravilloso de la vida eterna. En Cristo Jesús incluimos las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en estos estudios y las nuestras propias. Amén. La lección número 18 tiene que ver o está relacionado con lo que cree una iglesia del Señor Jesucristo acerca de la salvación voluntaria. En la página número 69 aparece el desarrollo de esta lección y hay algunos términos el título, o un término mejor que en el título hay que clarificar. Aparece la salvación libre, pero es mucho más preciso traducirlo voluntaria o gratuita también. En la parte de la disertación del maestro hay una serie de consideraciones que vamos a resolver a la luz de la palabra de Dios para clarificar la parte doctrinal en este tema tan importante, porque la verdad es que Dios sí ofrece gratis y totalmente regalada la salvación, pero también hay una parte de la voluntad humana que cuenta dentro o al interior del plan de salvación de Dios al ser humano. Anteriormente hemos definido la salvación como librar del peligro de la condenación y como librar también el peligro de las malas decisiones que tomamos aquí en nuestra vida terrenal. Pero, hermanos y hermanas, a la luz de la palabra de Dios necesitamos profundizar en este tema para que quede todo lo posible claro, de tal forma que no quede ninguna duda relacionada con la voluntariedad y también con lo gratis de la salvación. El primer texto que necesitamos estudiar lo encontramos en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento. El libro de Efesios, en el capítulo número 2, al terminar entre los versos 8 y 10, nos está explicando, una vez más, la palabra de Dios, el carácter voluntario y gratuito de la salvación. Efesios 2, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en el verso 9 afirma, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La primera parte a considerar en cuanto a la voluntariedad de recibir la salvación tiene que ver con el carácter gratuito que Dios brinda, o el regalo inmerecido, por decirlo de esa manera. Las palabras claves allí son gracia. La palabra gracia es una palabra que viene del original griego charis, y esa palabra tiene que ver con la explicación, el centro del verso de Efesios 2 en el capítulo número 8. Está explicando. El creyente en Cristo tiene, o tuvimos mejor, un pasado. El pasado era de una muerte tanto espiritual como la muerte física. Pero al arrepentirnos y recibir a Cristo como Salvador personal, la muerte espiritual ha cesado sus efectos. Al cesar sus efectos, es necesario considerar por qué esos efectos han cesado. Una vez más, la primera que encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso número 8, es la palabra gracia. Esa palabra gracia viene de una raíz griega, charis, y esa raíz griega es muchísimo mejor traducida en el español como un regalo totalmente inmerecido. Hay regalos que se merecen, e insistimos y enfatizamos en esta parte, porque hay muchas personas que creen
que los seres humanos tenemos en cierto modo algún mérito para presentarnos delante de Dios. La Biblia nunca presenta esa enseñanza. En varias oportunidades Jesús se encargó de demostrar a los fariseos y a los no fariseos, a los religiosos y a los no religiosos, incluida la explicación del apóstol Pablo en cuanto a que todos, al estar contaminados por el pecado, estamos absolutamente en la misma condición. Dios ofrece un regalo, pero inmerecido. Para ampliar un poco este concepto podemos remitirnos a la familia. Cuando un hijo le da un regalo a la señora madre, pues sencillamente le está dando un regalo que merece. La Biblia dice que honra a padre y a madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida y para que te vaya bien. De hecho, cuando damos un regalo a un padre, ya sea al padre o a la madre, pues sencillamente estamos regalando algo o tratando de contribuir en algo a un mérito que ha hecho tanto el padre como la madre, ya sea en el día de su cumpleaños o en cualquier momento que se quiera efectuar ese regalo. Es un regalo merecido. Con la salvación no es así. Nosotros no hemos hecho ningún tipo de mérito. Todos los méritos los hizo el mismo Señor Jesucristo, absolutamente todos. Siendo Dios, como lo vimos en el capítulo inmediatamente anterior, toma las limitaciones del ser humano. La palabra griega ahí es la kenosis, es decir, que Dios se autolimita. Él voluntariamente toma las limitaciones del ser humano para venir a ofrecernos un regalo, el regalo de la salvación. Pero con un regalo se puede tener dos opciones: se puede recibir o se puede rechazar. En Juan capítulo 5, en el verso número 40, encontramos ahí la afirmación del mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, el verso número 40. Dice el Señor Jesucristo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, es cierto que la salvación es de carácter voluntario. ¿Por qué es de carácter voluntario? Porque en primer lugar es un regalo que Dios ofrece y uno tiene voluntad. Es decir, por un acto de la voluntad el ser humano puede querer recibirlo o puede también querer rechazarlo. Entonces, es cierto que siendo voluntaria se puede en determinado momento rechazar. Jesús lo está afirmando aquí. Le está diciendo a las personas que le escuchaban, particularmente religiosos de su época, les dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. En ese momento Jesús está diciendo que el regalo de la salvación, que es totalmente gratis, se ofrece, pero al ofrecerlo hay dos opciones. La pregunta es: ¿se recibe o no se recibe? Jesús dice que es posible en determinado momento no recibir el regalo de la vida eterna. Al no recibir el regalo de la vida eterna, se está teniendo en cuenta la voluntad del ser humano. Ese regalo gratis, totalmente inmerecido, ¿puede rechazarse? Según las palabras del Señor Jesucristo aquí, definitivamente sí. En Juan 3:18 también nos dice la Biblia: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es otra prueba también. En ese texto encontramos otra prueba también, que es un acto de la voluntad. No querer es un acto de la voluntad. Querer también es otro acto de la voluntad. Con cualquier regalo, en cualquier época, se puede tener esas dos opciones. O se puede querer recibir o sencillamente se puede no querer recibir. Entonces, ¿por qué afirman algunos? Dios de antemano entonces elige, escoge. Cuando la palabra de Dios afirma que es totalmente voluntaria, pues hay que tener en cuenta el conocimiento previo que Dios tiene de las decisiones de los seres humanos. En el punto 1 nos dice: si la salvación es libre o voluntaria, ¿por qué la única forma de recibir a Cristo es mediante el poder del Espíritu Santo? Antes de explicar eso, tenemos que clarificar lo que tiene que ver con el acto voluntario. En el estudio no lo tenemos, pero en la palabra de Dios sí.
queremos invitarles a que nos acompañen en el libro de Romanos capítulo 8 en el verso número 29. En ese libro de Romanos capítulo 8 y en ese verso 29 vamos a encontrar la explicación de por qué, aún siendo voluntaria, aún Dios escogiendo, entonces puede en determinado momento ser rechazada. Romanos 8, capítulo 8, verso número 29. Porque a los que antes conoció, la expresión antes conoció tiene que ver con el conocimiento previo de Dios. Lo que antes conoció, Dios conoce humanos antes de nacer, claro que sí. De Romanos capítulo 8 y en ese verso 29 vamos a encontrar la explicación de por qué, aún siendo voluntaria, aún Dios escogiendo, entonces puede en determinado momento ser rechazada. Romanos 8, capítulo 8, verso número 29. Porque a los que antes conoció, la expresión antes conoció tiene que ver con el conocimiento previo de Dios. Lo que antes conoció, Dios conoce a todos los seres humanos antes de nacer, claro que sí. Dios conoce todas las decisiones que tomamos los seres humanos, inclusive desde antes de nacer, claro que las conoce, porque Dios es omnisciente. Otra vez hay que insistir en que Dios ya sabía que estaríamos, por ejemplo, en este momento, en este instante, desarrollando este estudio. Si Dios lo conoce todo de antemano, entonces con base en ese conocimiento previo, Dios escoge y elige a quien quiere recibirle. En otras palabras, Dios ya sabe quién le va a recibir. Por eso, sabiendo Dios ya quién le va a recibir el regalo de la salvación, nos elige, nos escoge o, para hablarlo en un término más técnico, nos predestina. El apóstol Pedro, escribiendo a algunos creyentes que habían sido perseguidos por causa del Señor Jesucristo, en Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso número 2, nos aclara este concepto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2.
Dice allí la Biblia, elegidos según la presciencia de Dios. El término presciencia es un término sinónimo de la expresión antes conoció. Presciencia significa el conocimiento previo. Presciencia aparece allí en 1 de Pedro 1:2. Conocimiento previo ¿de quién? De Dios. Entonces Dios, sabiendo quién le va a recibir de antemano, nos elige y nos escoge. En ningún momento hay contradicción en cuanto a la doctrina de la elección y a la doctrina de la gracia de Dios. Son dos doctrinas diferentes, pero complementarias. La una, la de la gracia, habla de regalar gratis la salvación al ser humano, ofrecerla totalmente gratis, es decir, sin ningún mérito humano. La otra habla de que se puede recibir porque Dios nos escoge de antemano, o mejor, que Dios nos escoge de antemano porque ya sabía que le íbamos a recibir el regalo de la salvación. Entonces no existe ninguna contradicción, porque Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros naciéramos, nos escogió sabiendo que ya le íbamos a recibir en algún momento de nuestra vida terrenal. Por eso, se puede entonces afirmar con toda certeza que la palabra de Dios es totalmente la verdad, en el sentido de que siendo la salvación un regalo gratis, Dios ya sabe quién va a recibir ese regalo y por eso nos escoge. Así, teniendo en cuenta eso, la salvación es totalmente voluntaria, porque Dios no obliga a nadie, pero sí nos escoge sabiendo de antemano que le íbamos ya a recibir. En cuanto a esto, queremos insistir en que las tareas para los alumnos, en que las preguntas y los comentarios son de gran importancia para poder aclarar cada uno de estos conceptos. Ahora, ¿para qué los predestina? Regresando a Romanos capítulo 8 en el verso número 29. Para no dejar incompleto el estudio de ese texto, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. A los que antes conoció, que es la expresión clave, ya sabía que le íbamos a recibir, ya sabía que voluntariamente nos íbamos a arrepentir y a creer. Una parte la hizo Dios, otra parte la hacemos nosotros. Y dice, los predestinó para que fuesen hechos. Y aquí está el propósito de la vida cristiana. ¿Para qué nos hacemos cristianos? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso queda a entender. Da a entender que nosotros somos llamados primero a ser salvos y después a reproducir la vida de Cristo. En otras palabras, a parecernos cada día más a Cristo. Por eso afirma que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí hay una justificación, y aunque a muchas personas en cierto modo, sobre todo empezando la vida cristiana, les incomoda a veces un poco el término hermanos, y hay otros creyentes que ya lo han dejado de usar. Nos une la sangre de Cristo, y al unirnos la sangre de Cristo tenemos un hermano mayor al cual imitar. Él nos da el poder para que nosotros podamos reproducir la vida de Cristo. Y luego dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, nos llama a su iglesia local. ¿Para qué? Para declararnos inocentes en primer lugar y luego para glorificarnos, es decir, que para Dios es un hecho que nosotros ya hemos vivido, que nosotros ya hemos partido de este mundo. Dios es un presente continuo. Para Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Para Dios es un hecho que ya nosotros estamos allá en la gloria eterna con Él, porque nos hemos arrepentido y porque hemos creído en Jesús como nuestro verdadero y suficiente Salvador personal. Entonces, ¿por qué la Biblia afirma de que solamente se puede recibir a Cristo mediante el poder del Espíritu Santo? La respuesta la tenemos en Juan capítulo 16, en los versos 8 al 11, en ese Evangelio, Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No somos convencidos por seres humanos. Dios puede usar, o usó en el pasado a los apóstoles,
predicadores, evangelistas. Convencer significa proclamar la verdad del Evangelio de una forma tan clara que los seres humanos tengamos la suficiente capacidad de arrepentirnos y de recibir y de aceptar recibir a Jesús como Salvador personal en nuestras vidas. Es idéntico a dejarnos convencidos de la verdad del Evangelio, de la verdad de nuestra condición, de que somos pecadores y que algún día vamos a morir. Hermanos y hermanas, puede que nos convenza un ser humano, pero si llega otro ser humano con mayor habilidad, pues entonces tendrá y traerá otro tipo de convencimiento. Pero cuando es el Espíritu de Dios el que nos convence, entonces, hermanos y hermanas, quedamos plenamente convencidos de que vamos a morir a causa del pecado y que necesitamos a Jesús como nuestro único, verdadero y suficiente Salvador personal. Ese convencimiento pasa, como dice en el verso 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Pasa en primer lugar por el pecado, por cuanto no creen en mí. El mayor pecado que origina todos los otros es el de la incredulidad. Cuando Adán y Eva no le creyeron a Dios, pues sencillamente se sorprendieron por las consecuencias del pecado y tuvieron que recurrir a la misericordia de Dios. Dios los vistió de pieles de animales y ellos se salvaron. Esas pieles de animales y ese sacrificio mejor representaron el sacrificio de Cristo. Por eso la incredulidad es el mayor de los pecados, porque de ahí se origina. Todos los otros, cuando no le creemos a Dios, que vamos a ser dichosos y felices de acuerdo a lo que Él nos enseña, entonces nos empecinamos en hacerlo de acuerdo a nuestros propios impulsos, inquietudes, anhelos, deseos, y vienen los grandes problemas. Luego entonces sigue diciendo, de justicia por cuanto voy al Padre. Ya hemos explicado en otra oportunidad que al subir al Padre, Jesús intercede por nosotros. ¿Qué significa interceder? Significa que Él, al hacerse ser humano aquí, entonces puede compadecerse en nuestras debilidades y puede además mediar delante de Dios, porque es un sumo sacerdote que es totalmente idéntico en la parte humana a nosotros los seres humanos. Por eso oficia allí de justicia por cuanto voy al Padre. En otras palabras, y también lo habíamos afirmado ya, Dios nos ve a través de Cristo totalmente justos. Y no me veréis más. Sigue diciendo, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Allí en la cruz, Cristo triunfó sobre Satanás, dando aviso a los incrédulos del juicio que les espera. Por eso está afirmando aquí que solamente es el Espíritu de Dios el que nos puede convencer de pecado, es decir, de incredulidad, nos puede llevar a la fe, de justicia, porque nos declara justos a pesar de ser culpables, y además de juicio también, porque al recibir a Cristo queremos evitar el gran juicio donde estarán aquellos incrédulos. Seremos juzgados, eso sí, como también ya lo habíamos mencionado, pero para galardones, en el juicio de galardones, pero en ningún momento para salvación, porque la salvación se recibe aquí, es un regalo, eso sí, inmerecido, y jamás nada nos podrá separar del amor de Cristo. En cuanto a las tareas para los alumnos, la salvación es voluntaria para cuantos quieran recibirla. El texto de Juan 5:40 nos dio a nosotros los suficientes elementos para demostrar que Dios tiene absolutamente toda la razón. Todo pecador debe recibir a Cristo como Salvador personal. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, que es un sinónimo de arrepentirse y creer en Jesús, nos dio autoridad de ser hechos. Es Dios quien nos hace, quien nos adopta. El Padre nos adopta como sus hijos. Podríamos decir que el mundo es un gran orfanatorio de personas, así como estuvimos nosotros en determinado momento, deambulando sin saber exactamente para dónde iríamos a ir, sin saber exactamente qué nos iría a hacer dichosos en esta tierra, sin tener un propósito, un sentido de vida claramente definido. Pero cuando Dios nos adopta como sus hijos, primero en su familia y después cuando nos llama a su iglesia, pues nos da a nosotros la maravillosa oportunidad de poder disfrutar de haber recibido a Jesús como nuestro único, verdadero y suficiente Salvador personal. ¿Qué hace a los seres humanos rechazar a Jesucristo como Salvador personal? Bueno, la verdad es que aquí tenemos que recurrir otra vez a la palabra de Dios.
Uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4, en el verso número 4. Allí Dios está afirmando que hay algunos inconvenientes, por decirlo así de esa manera. 2 Corintios capítulo 4, en el verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, y está refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La verdad es que la peor ceguera es la ceguera espiritual. Cuando hacemos un experimento, colocamos una venda sobre nuestro sentido de la vista e intentamos transportarnos siquiera una distancia de unos 100 metros, pues vamos a demostrar y vamos a poder ver la gran dificultad que es no ver para dónde uno va. Y en el sentido espiritual es no medir las consecuencias de nuestras decisiones. Cegó el entendimiento, da a entender que Satanás enreda por medio de muchas doctrinas de demonios, enreda por medio de muchas circunstancias el sentido del Evangelio, de que el Evangelio no quede absolutamente claro. Hay una profunda enseñanza aquí, porque dice que Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En otras palabras, cuando se invita a Cristo como Salvador personal, a recibirle como Salvador personal, hay un conflicto espiritual. Por un lado, Satanás está intentando cegar al incrédulo, diciéndole que no es verdad lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado está el Espíritu Santo demostrándole que todos vamos a morir y que necesitamos de salvación. Al no resplandecer la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, entonces habrá una enorme dificultad, porque eso es lo que hace que los seres humanos rechacen a Jesucristo como único, verdadero y suficiente Salvador personal. Ahora, los resultados de rechazar el Evangelio sí los encontramos en Juan capítulo 3, en el verso número 19. Juan 3, 19, sigue diciendo ahí la palabra de Dios. Libro de Juan en el capítulo 3, en el verso número 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí entonces podemos demostrar una vez más que no es la voluntad de Dios que nadie se condene. Dios no quiere en su propia voluntad condenar absolutamente a nadie. Todo lo contrario, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, y quienes ya hemos procedido al arrepentimiento y a recibir a Jesús como Salvador, estamos entonces, como dice la palabra de Dios, llamados a la vida eterna. Pero aquellas personas que rechazan la verdad del Evangelio, por ejemplo, algunos dicen, ¿cómo hace una persona por allá perdida en la selva, a través de la naturaleza, aún sin saber leer, aún sin saber escribir, aún sin que nadie durante toda su vida le haya hablado de Jesús? Él podrá arrepentirse y creer en un Dios verdadero a través de la naturaleza, como lo dice el libro de Romanos en el capítulo número 1, desde los versos 16 en adelante. En cuanto a las preguntas para discusión, encontramos allí varias que están bastante relacionadas con este tema de la salvación voluntaria. Está diciendo ahí cuál fue el precio que se pagó para que la salvación sea totalmente voluntaria. Nosotros sabemos que fue la preciosa sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. No existe ningún otro valor, no existe ningún otro producto. Dice ahí en el libro de Hebreos, por favor, busquemos en el libro de Hebreos, en el capítulo número 9, a partir del verso número 14. Y podemos inclusive leer el verso número 13, Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, es decir, de los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento como símbolo de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Pregunta.
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí entonces encontramos una de las verdades más contundentes de la palabra de Dios, porque se complementa con el verso número 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, Hebreos 9:28, para llevar los pecados de muchos. Algunos dirán, pero Cristo no llevó los pecados de toda la humanidad. Sí, pero solamente se hace efectivo el pago del precio del pecado cuando uno lo recibe, y realmente muchos le recibimos como Salvador, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. La primera vez apareció con relación con el pecado para llevarlo en la cruz y separarlo de la parte humana. La segunda vez ya no. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Y aquí está hablando claramente, entonces, es de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando habrá una incesante persecución contra los creyentes, y particularmente también contra aquellos que no permitan la marca del anticristo en sus vidas, en sus cuerpos, y de esa manera poder dar un testimonio fidedigno del Señor Jesucristo. Por eso el precio que se pagó fue la sangre del Señor Jesucristo, pero lo pagó Él. Nosotros no tenemos con qué pagar el precio de nuestro pecado. ¿Tuvo un costo la salvación? Sí, pero ¿quién pagó ese costo? La pagó el mismo Señor Jesucristo con su sangre preciosa, con sus sufrimientos. Nosotros solamente estamos llamados a recibir esa salvación y a servirle por gratitud. ¿Qué responsabilidad tienen los pecadores en aceptar o rechazar la salvación? La responsabilidad de aceptar o rechazar es absolutamente humana. El ofrecimiento es de Dios, el regalo es de Dios. Lo que Él hizo en la cruz fue de Él completamente a través de su Hijo. Pero la responsabilidad de aceptar o rechazar ese regalo gratis, por gracia, produciendo en consecuencia las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, esa responsabilidad es absolutamente nuestra, es humana. Y otra vez insistimos en el famoso texto de Juan 5:40, donde Él afirma, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Qué responsabilidad tenemos los pecadores al aceptar o rechazar la salvación? Pues de hecho la responsabilidad es la de que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Esa es una responsabilidad absolutamente clara, y también es una responsabilidad intransferible. Algunos usan el famoso texto de Hechos en el capítulo número 16, cuando el carcelero de Filipos le pregunta al apóstol Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese hombre ya se había arrepentido. Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el creer está relacionado con él y también con toda la familia. El arrepentirse está relacionado con él y con toda la familia. No existe ninguna base para afirmar que por el solo hecho de ser hijo de un creyente, la persona va a generar ya salvación para toda su familia. Lo que sucede es que por el testimonio de un familiar sí se puede en determinado momento una persona arrepentirse y creer en Jesús como Salvador personal, que fue lo que sucedió allá en Hechos capítulo número 16, en lo referido al carcelero de Filipos. En esa misma situación se puede estudiar con detenimiento la responsabilidad absolutamente personal. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo en nuestra vida espiritual. Una persona puede ser muy espiritual, puede ser muy creyente en el Señor Jesucristo. Al engendrar un hijo, engendrará otro pecador. Y ese pecador nacerá contaminado con el pecado, y cuando ya llegue a ser absolutamente responsable de su pecado, Dios le exigirá a esa persona individualmente, a esa misma persona individualmente le exigirá arrepentimiento y fe en Cristo. Todo aquel que cree es una referencia a que la decisión
es absolutamente personal, no es transferible, no se puede comprar, no se puede vender, es una decisión entre la persona y Dios, no tiene que ver absolutamente nadie más. Alguien me dirá, ¿y qué del testimonio, como lo estábamos mencionando ahorita? Influye, pero no es definitivo. Hay ocasiones en que hay creyentes que han partido a la presencia de Dios y sus familiares se convierten a Cristo 5, 7,